Buenos días. El día de hoy vamos a comentar en esta sexta sesión acerca de un problema que tiene que ver con la positividad, como la llaman, ¿no? El ser positivo, el ser buena onda, el estar todo el tiempo bien, el buscar la alegría como medios de vida, como sentido de vida más bien, ¿no? Y esto es el optimismo, ¿no? O sea, estamos en una sociedad aséptica que no quiere intoxicarse de nada y que está intoxicadísima, pero que no quiere aceptar que pasan cosas malas, ¿no? Que a uno en lo particular le pasan cosas malas y que partiendo de ahí a lo general, pues que en lugares, las colonias o las naciones o en el mundo suceden cosas malas. Porque así es, ¿no? O sea, hay una tendencia a que todo esté bien. La gente, por lo menos aquí en México, te saluda con aquello de ¿todo bien? Pero no es una pregunta, o sea, es una aseveración. Es como diciéndote, todo está bien, ¿verdad? Y respondas mejor, cara, porque no quiero saber nada, ¿no? Y está mal. Y así es como se maneja, ¿no? Entonces, en los trabajos, en la escuela, con los amigos, tal vez con los maestros también, eso lo ignoro, porque no, ni doy clases ni las recibo de momento en una escuela, ¿no? Entonces, pero si la gente no es optimista, porque además hay que ser optimista, o sea, yo tengo una posible amiga yucateca que es, bueno, es por Facebook, es pintora, y además de postear sus cuadros, una cantidad, pues no sé, grande o frecuente de veces postea cosas así de que todos estamos bien, vamos a echarle ganas. Digo, a lo mejor un poco más sofisticado que eso, pero va sobre lo mismo. El optimismo, que tiene que ver, y ahora sí, esto está como el examen del elefante, del güey que estudió, que le pusieron, que nada más sabía el gusano y le pusieron, a la hora que sacó la ficha le dieron el elefante, ¿no? Entonces dice, el elefante tiene trompa, tiene 4 patas, pesa mucho y tiene una cola que parece gusano. El gusano, y entonces ahí se agarran. Y la esperanza tiene mucho que ver con esto. No es una plática sobre la esperanza, que ya tendremos alguna en particular, pero tiene que ver con eso. Con hacerse creer que las cosas no están mal o no están tan mal. Y entonces es un encierro del mal muy grueso, ¿no? Ahorita estoy viendo una serie, por cierto, muy buena, se las recomiendo. Creo que se llama Creer en algo, es danesa. Y es, pues es una religión protestante y se trata de un pastor y su hijo y una serie de cosas acerca de la religión, de esa religión, pero en general de la religión. Entonces a uno, al hijo que también es pastor, lo mandan de capellán y sucede que mata una, o sea, para empezar, él no debe estar en los combates, pero por una circunstancia que le toca se tiene que ir a una patrulla y mata a una persona, ¿no? Y no se la acaba, ¿no? Y no se la acaba y tiene pesadillas y
y empieza a tomar, o sea, era un cuate muy, muy derecho, muy saludable, y empieza a tomar pastas, ¿no? Porque no la, y al único que le platica es a su papá, y su papá le dice, esto no se lo digas a nadie. Porque desde luego, para empezar, pues un pastor no puede portar armas y mucho menos matar a alguien, ¿no? Pero la situación es que sí sucede y este cuate no se le acaba y su padre no lo deja. Y el cuate pues, está loco, o sea, se vuelve loco porque le gana, ¿no? O sea, guardar el secreto le gana. Si tienen oportunidad, vean, porque vale la pena bueno, esto y muchas otras cosas. A mí se me hace una buena serie. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es que no podemos decir que las cosas están mal. Hay muchas condiciones para que suceda. O sea, el que se califica a la gente y se le dice, oye, fíjate que pues no me ha ido bien en la chamba. No. No hables así porque estás decretando. Entonces, lo que tienes que hacer es aceptar que las cosas son así y decir que todo está bien y vas a ver cómo te va a cambiar todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en esta sociedad escéptica también, o sea, tememos, o sea, lo que sucede mucho es que tememos contagiarnos del otro, porque así se ha hecho, o sea, hay un miedo al contagio en general, desde luego ahora con la pandemia, pues con más razón, pero se trata de no contagiarnos del otro, en muchas versiones, pero en esta específicamente podemos ver que hay una necesidad de, o sea, es una superstición. O sea, los hombres en general, más intelectuales o menos intelectuales, o más religiosos o menos religiosos, todos tenemos alguna superstición, por lo menos. Y una de esas supersticiones es que me la creo, ¿no? Creo que si hablo mal de mí o que me está yendo mal, pues las cosas están mal y además hay otras cosas, no puedo hablar mal de la gente. Digo, hay personas que hacen de eso un deporte de vida y pues está muy mal, ¿no? Ya, pero pues allá se los haya, no hablan mal de todo el mundo, pero si yo tengo un problema con alguien, yo no puedo decir que tengo un problema con alguien porque yo creo que me hizo o no me hizo, ¿no? Pues la parte superior del racionalismo diría que yo debo ser responsable y encargarme de mi propio pedo. Pero no sucede así, o sea, porque no sucede, porque así es la vida. Y entonces yo empiezo a tragarme una bola de mugre, ¿no? Porque todo tiene que estar bien, o sea, hay que ser optimista, es la buena onda, agarrar, decir, y y lo que tú me digas, ¿no? Pero este es un problema que agrava la condición mental de las personas. ¿Tú qué me cuentas, carnal? Pues sí, pareciera irónico, ¿no? Pareciera muy paradójico que eh, esta bien intencionada aparentemente, ¿no? Oleada de optimismo genere mucha frustración, ¿no? Al no alcanzar el estándar de eso que te están pidiendo que sientas, ¿no? Y cuál sea tu actitud permanente, ¿no? En la vida. Entonces sí es muy irónico que en una oleada de optimismo haya tanta gente en depresión, ¿verdad? Haya tanta gente con tantas broncas o por los suicidios o otro tipo de reacciones, ¿no? Pero es que también algo muy curioso que pareciera que el optimismo necesita, cosa que pareciera que el pesimismo no, pareciera que el pesimismo es casi para mucha gente el resultado natural de los años,
¿no? A medida que pasa el tiempo, el optimismo ¿no? se va desfondando. Tus razones para ser optimista, ¿no? Al paso de los años, del kilometraje, pues empiezan a menguar. Entonces, digamos, el pesimismo no necesita darse tantas razones, es una cuestión de experiencia, ¿no? De alguien, ¿no? Los propios desencantos de la vida te van colocando en una posición más escéptica en lugar de aséptica, ¿no? Pero el optimismo pareciera que sí tiene que estar reforzándose constantemente porque hay muchas cosas que amenazan al optimista, ¿no? Decía Cioran, ¿no? Solo se suicidan los optimistas, ¿no? Los optimistas que no pueden serlo. Porque el que ya le perdió el sentido a la vida, ¿por qué habría de darle sentido a la muerte? ¿No? Entonces el optimismo tiene que estar lidiando con una cosa que además me parece que es como uno de los puntos medulares de esta obsesión de pintarte una sonrisa estilo Guasón, ¿no? Permanentemente, y que termina siendo una mueca de dolor, ¿no? Que eso es lo que estás diciendo. La sonrisa optimista pareciera al final del día convertirse en una mueca de dolor. Y esa condición es que no solamente hagas juicios de valor sobre la conducta de las personas. Es decir, esta conducta es correcta, esta no, esto está bien, esto está mal, esta conducta no es moralmente o socialmente aceptable, sino que además el optimismo requiere hacer la misma asepsia de los sentimientos. Es decir, hay sentimientos que sí son positivos, sentimientos que sí se tienen que cultivar, y otros sentimientos oscuros, terribles, perniciosos, negativos, que son los que tienes que expulsar de tu vida y no permitirles, ¿no? A tu mente o a tu corazón, que ese tipo de sentimientos te controlen o te ensombrezcan las cosas, ¿no? Entonces resulta que ya no solamente son malos los actos, sino aún tenemos una asepsia del sentimiento, ¿no? Y el sentimiento se convierte, o cierto tipo de sentimientos, que son a los que justamente con los cuales el optimismo tiene que estar batallando, porque de lo contrario se viene abajo, o caes en unas contradicciones tremendas, ¿no? Son los que tienes que estar curándote de eso, ¿no? Alejando de ti, como bien dices, ¿no? Y bueno, pues esto ya, digamos, ya se ha vuelto un extremo, ¿no? Ya estamos alcanzando niveles muy cabrones porque ya hay coaches, ¿no? Para eso, ya hay programas, ya hay libros, ya se está explotando, o sea, el mercado de la vida sentimental de las personas y del manejo de sus emociones o de sus sentimientos se está convirtiendo en un mercado, ¿no? Que justamente tiene mucha gente que lo asiste, que lo socorre, que lo busca, ¿no? Y creo yo que además de esta juicio de valor permanente, no solo sobre actos, sino también sobre los sentimientos, juzgando como si hubiese sentimientos buenos o malos y otros malos, pero también se da esta tendencia de uniformar, de consolidar una especie de no solo de expectativa, sino de mediocrizar la vida sentimental o la vida de las personas, ¿no? Ese famoso hombre mediocre cuyos excesos son reprobables, ¿no? Son condenables, ¿no? En este caso, me acuerdo de este libro, ¿no? Que fue una sensación y una crítica a la cultura muy importante, el de Marcuse, ¿no? Justamente sobre este hombre unidimensional. Esta idea, ¿no? De que que los matices, las diferencias sean aniquiladas, sean borradas y hagamos un hombre de una sola dimensión, plano, ¿no? Y que justamente las aspiraciones optimistas lo que hacen es hacer un hombre que sea mucho más adaptable a casi cualquier cosa. Entonces, ¿no? Digamos, empresas, la sociedad, el mismo sistema económico, el mismo sistema social o hasta religioso, puede cargarte la mano las veces que sean necesarias, que para eso está el optimismo, para que tú aprendas a no quejarte, ¿no? Para que no hagas nada y pues siempre mantengas una sonrisa, ¿no? Como si estuvieras siempre en atención al cliente, cabrón, y que no tienes que estar riendo, cabrón. Que esa es tu función, cabrón, ¿no? ¿no? Que tus problemas los dejes en tu casa, dicen, ¿no? Aquí tus problemas en tu casa, aquí es el trabajo, cabrón, ¿no? Y ándale, güey, ¿no? Pues sí. Esquizofrenia ahí muy chingona, ¿no?
Entonces ya no regreso a mi casa. Si ya están los pedos, yo creo que mejor no regreso. Me quedo en la chamba, cabrón. ¿No? ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. O sea, es muy importante todo esto porque tiene que ver también con dispositivos insertados en la parte socioeconómica en la que lo que tú decías, ¿no? O sea, la empresa, el gobierno o el régimen, por llamarlo de otra manera, la iglesia, la religión, imponen ciertas cosas para que no nos quejemos, o sea, no tengamos, o sea, la queja, ¿no? O sea, quejarse, pues es lo más humano que hay en el mundo, ¿no? Digo, si a mí me va mal por lo que sea, pues me puedo quejar, ¿y qué importa, no? Si le echo la culpa a alguien de que me va mal, pues es mi responsabilidad, ya veré, ¿no? Pero la situación es que lo que hablabas, el coaching, y muchas veces los terapeutas, no, desde luego no todos, yo voy a terapia hace muchos años y me parece bien, nada más que selecciono a mis terapeutas, muchas veces lo que tratan es de adaptarte al sistema, ¿sí? Muchas veces tratan de llevarte a que te adaptes a la sociedad, te adaptes al sistema y seas funcional, ¿no? Es una palabra, digo, yo sé que la repito mucho, pero es una palabra que se ha dado en los últimos años porque hay gente que por cierta problemática mental o X, ¿no? No es funcional. Entonces, el problema principal es que está en la funcionalidad del sujeto. No es otra cosa, ¿no? O sea, para que el sujeto sea viable, vamos a llamarlo de esa manera, para que se pueda desempeñar, tiene que ser funcional. Bueno, ahorita se me fue la onda, iba a decir otra cosa, pero regreso, o sea, la situación es que estamos hechos para vivir en un mundo que no nos pertenece. Digo, y esto lo digo no porque seamos humanos, esto lo digo porque nos están haciendo constantemente. O sea, constantemente hay nuevas recetas. Y es a lo que se le llama la nueva, o sea, la nueva sociedad, o lo nuevo, o lo que sea, y los pinches viejos ya, o sea, no piensan como uno, o sea, en lo que se hacen una serie de problemáticas generacional, y que además, ayer alguien en Facebook, o sea, no lo dijo así, pero o sea, casi dice, pues lo viejo es malo y lo nuevo es bueno, ¿no? Entonces yo nada más pregunté qué es lo viejo y qué es lo nuevo. A ver, defíneme, ¿sí? Porque la gente ni siquiera puede definir eso. Porque además las referencias que da la gente acerca de lo viejo o de lo nuevo, pues lo viejo tiene que ver con sus papás tal vez o con ciertas costumbres, ¿no? Y lo nuevo tiene que ver con la moda, con lo que ven en las redes sociales, en la televisión y etcétera, ¿no? En el pseudolenguaje que se utiliza como una codificación de la juventud que dice ciertas palabras, ¿no? Y que en eso se identifican como fue en mi época, ¿no? Yo creo que eso lo ha sido desde hace muchos años. No he investigado acerca de eso, pero yo me acuerdo que en mi época era qué buena onda y qué mala onda y cosas así que además a la mera hora se te acababa el lenguaje y nada más era la buena onda o la mala onda porque ya no recurrías al lenguaje con lo que tenías que decir. Y esto también es como
esa parte de 1984, que hay unos tipos encargados de eliminar los vocablos, ¿no? Entonces, los diccionarios empiezan así y los terminan haciendo gruesos, porque se va acabando los conceptos, los vocablos, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues, hablado y escrito, porque no hay. Entonces, el optimismo es eso precisamente. El optimismo es una forma de acabar con el lenguaje. Porque el lenguaje no tiene que ver necesariamente, puede ser, pero no necesariamente con lo que yo sepa o no sepa, sino con lo que yo siento o no siento, con la problemática interna que tengo, con mis emociones, que además las emociones están súper explotadas el día de hoy por todas estas redes y todo este rollo para llevarnos a ciertas partes, ¿no? Entonces, si algo no me gusta, no puedo decirlo, porque además en el círculo en que me manejo, pues todos tienen que ser positivos. Entonces, si yo digo algo que no va, pues temo, para empezar, que me hagan un lado, ¿no? Que digan, pues este güey es un negativo, ¿no? ¿Cómo es negativo este tipo, ¿no? Aguafiestas, ¿no? Aguafiestas o lo que sea, ¿no? Y sobre todo si digo, pues, verdades que yo estoy sintiendo o estoy hablando no solo de mis sentimientos, sino de mis emociones, que es otra cosa. La carga emocional necesariamente va a llevar a cualquiera a puntos de depresión, de encierro. Digo, si no lo sacamos, ¿no? Si no sale, si no lo expreso, si no lo digo, si no lo cotejo, si no lo contrasto, eso se me va a podrir adentro y me va a hacer daño. Y eso es de lo que hablé cuando dije del capellán que mata a una persona pues en el Medio Oriente, quién sabe por dónde. Y que se le prohíbe decirlo, ¿no? O sea, lo mandan con un psiquiatra, su mujer lo manda con un psiquiatra, y entonces le dice a su papá, oye, se lo voy a decir al psiquiatra y me voy a alivianar. No, 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 no. Pues ahí está el secreto profesional. No, no creas, ¿eh? Ten mucho cuidado. Entonces, miedo. Miedo a hablar, miedo a decir, miedo a saber, porque el decir quién soy y cómo me siento me hace saber a mí quién soy, ¿sí? Porque yo no me puedo reconocer así tan fácilmente por lo que me han dicho que soy. O sea, y entonces eso es muy importante. Esa es una cosa muy importante, es una cosa muy necesaria. Carnal, por favor. Híjole, mano, pues es que, pues sí estamos ante hasta un problema muy fuerte porque tenemos muchos puntos en contra, ¿no? O sea, resulta que este tipo de coach optimista, esta apología de la sonrisa, que no viene del corazón, mano. O sea, no viene del corazón, viene de un consenso social, viene de una expectativa social que está exigiéndote que te comportes o te veas de cierta manera, ¿no? Viene de esta asepsia, como, fíjate, todavía mucho más grave, que no solamente es una asepsia sentimental, sino una asepsia del lenguaje, ¿no? Decía Heidegger, es que esa es la pinche habladuría. O sea, la habladuría es ese estado del lenguaje en el cual no eres tú el que maneja el lenguaje, sino el lenguaje te maneja a ti. Es decir, esos estándares, esos estándares sociales, esas expectativas lingüísticas de qué se debe de decir y qué no, son las que te controlan. Y uno se pliega y uno termina simplificando también hasta sus estados de ánimo en función de ese estándar del lenguaje, ¿no? Oye, güey, ¿cómo te sientes? No, pues de la chingada. Pues sí, pero exactamente qué es de la chingada, ¿no? O sea, porque esa palabra tiene un chingo de matices, cabrón, ¿qué pedo? Pues ahí empieza el problema, ¿no? Porque justamente esta asepsia del lenguaje, ¿no? Pues ya no te da ni siquiera recursos para nombrar lo que sientes.
Entonces se vuelve tremendamente nebuloso hasta saber qué siento, porque ni siquiera tengo recursos lingüísticos para poder decir lo que siento, ¿no? ¿No? Entonces, hay aquí, y eso es algo que la gente no nos cuesta mucho trabajo entender y ver, que este ejercicio es un ejercicio tremendamente violento, que detrás del optimismo hay mucha violencia, ¿no? O sea, eso es algo que la gente, que casi siempre pensamos que la violencia es querer modificar algo. Entonces, lo que sea rebeliones, quejas, revoluciones, violencia, negativo, inconformidad, te falta aceptación carnal, ¿no? Estás fuera de la voluntad de Dios y demás cosas, ¿no? Pero todo lo que supone invertir en el control, en el mantenimiento, en el sometimiento, en la sujeción, en la estandarización de las personas y sus sentimientos, eso difícilmente alcanzas a entender que es violento, ¿no? O sea, solo la violencia reconocida es justamente solo la violencia de eso otro que no está en el sistema y que te toca la puerta y te llama y te busca, te conmueve, ¿no? Como la tristeza, ¿no? Dice, oye, yo no sé por qué estoy triste si siempre tengo una sonrisa en la cara, cabrón, ¿no? Si siempre digo que estoy bien, cuando me preguntan, no sé de dónde chingados viene esta tristeza, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo medular también, man. O sea, que uno pueda detectar, que uno pueda empezar a sospechar qué tan violento es ser optimista, cabrón. ¿Cómo ves? Sí, sí, no, es una violencia soterrada. O sea, es peor porque no es una violencia presente contra la que te puedes defender en un momento dado, ¿no? O sea, si alguien te amenaza en la calle y tienes chance, pues corres o te defiendes, qué sé yo, ¿no? Porque es visible, ¿sí? Si hay una amenaza, tienes oportunidad de rechazarla. Si es que es real la amenaza también, pero bueno, estoy hablando de cosas muy reales, ¿no? Pero la positividad, la voy a llamar así, o sea, el ser positivo, como ahora lo llaman, es la verdadera amenaza, porque no hay forma de calificarla en un momento dado, porque lo positivo tenemos entendido que no es malo, ¿no? O sea, no hace daño. Lo positivo es bueno siempre. O sea, positividad y bondad están conectados. Muy malamente, porque eso no es cierto, ¿no? O sea, lo hay hasta en una película de Pixar que tenía que ver con las emociones, precisamente, ahorita se me olvida el nombre. Y entonces hay un ser de fuego que es el enojo, ¿no? Y entonces se dice que es necesario, el enojo es necesario porque va equilibrando una serie de situaciones. O sea, no podemos vivir contentos todo el tiempo y no podemos creer que la alegría es el sentido de la vida, porque tanto el enojo como la alegría van y vienen. O sea, si vives alegre todo el tiempo es porque eres un idiota, ¿no? Si vives enojado todo el tiempo, pues también estás grueso, ¿sí? Pero como todas las emociones van y vienen, o sea, la alegría no es un bien que se tenga que buscar para poder vivir. Hay cosas fuertes, y yo sé que hay cosas fuertes y que todos quisiéramos. O sea, el ego no quiere tratar con lo difícil, ni con lo fuerte, ni con la desgracia, ni con nada, porque así está diseñado. El ego no es malo ni bueno tampoco, porque la gente, es que el ego, no. El ego es el ego. Pero la situación es que hay un rechazo, desde luego. Si hay un problema, lo primero que hay es un rechazo visceral al problema, ¿sí? O sea, no se razona, hay un problema. Y está bien, digo, así es como funciona.
pero luego hay que pensar, o sea, yo choco y no me enojo y veo qué pasó y me pongo a discutir con el otro conductor, lo que sea, pero luego hay que ver de una manera, o sea, es una primera reacción, luego hay que ver racionalmente qué es lo que me corresponde hacer. Y la alegría va con lo mismo. O sea, no se puede, o sea, tanto una como otra, aunque hay muchos, o sea, hay un buen tipo, o sea, hay otro tipo de emociones, no son los únicos, pero son los polares, digamos, ¿no? Hay una serie de emociones que estamos viviendo. Ahora, fíjate, perdón que te interrumpa ahí, pero estaba leyendo apenas, con unos amigos estaba leyendo una sección del Kybalión, este texto, hace algunas lecturas sobre el hermetismo, ¿no? Y y el Kybalión decía algo que está muy algo con lo que estás diciendo, no sé si estarías de acuerdo con él, pero el Kybalión decía que justamente en esta idea como de compensaciones pendulares que tienen las cosas, decía el Kybalión, que a medida que una especie, en términos generales, o una persona, de manera individual, alcanza altos o bajos niveles de alegría, o de gozo, o de placer, en esa misma proporción e intensidad genera sus niveles de sufrimiento, de dolor, ¿no? Y sí, entonces, pues era pues una dinámica muy cabrona, porque eso querría decir que si, por ejemplo, en esta sociedad se sube y se pretende llegar a altos niveles de alegría y de felicidad, lo que generarías, diría Kybalión, pendularmente, es también una sociedad, ¿no?, que va a generar también altos niveles de frustración y de sufrimiento proporcionales a su aspiración de felicidad, cabrón. Claro, ¿No? claro. O sea, como un columpio, ¿no? Que claro que mientras más te impulsas hacia adelante, hacia atrás vas a botar más atrás cada vez, ¿no? Sí, claro. No, de acuerdísimo, no, claro, pero claro. Eso es cierto, hay una compensación en el ser humano y en las sociedades, pero además, otra de las cosas, otro de los graves problemas que hay, es que se pone a la felicidad en el lugar del consumo. O sea, mientras más puedo consumir o más capacidad tengo de consumo de cosas caras, digamos, mi felicidad va a ser mayor, ¿no? Y eso, pues, eso es totalmente falso. O sea, esa es una cuestión consumista. Igual que la libertad. Sí, en la que muy pocos ganan y muchísimos perdemos. ¿Sí? Porque además la felicidad no tiene que ver con la adquisición de nada ni con el tener. ¿Sí? La felicidad tiene que ver con otros estados. Es más, hay estados intermedios, digamos, como la satisfacción de haber cumplido con algo que deseabas, ¿no? O sea, no sé, hacer una carrera, lograr algo, hacer bien un trabajo, un proyecto, qué sé yo. Y eso lleva a una satisfacción auténtica. ¿Sí? Esa es parte del No problema es, también, Carlos. Eso es parte del ¿Perdón? problema también. Eso es parte del problema, porque también una sociedad que aspira a la felicidad permanente tampoco es capaz de reconocer ni agradecer esos pequeños momentos placenteros de la vida, ¿ves? ¿Por qué? Porque los terminas descalificando, ¿no? Porque tu aspiración es mayor, ¿no? Y entonces te va de noche la taza de café, el atardecer, ¿no? Los pequeños... La plática con el amigo. La plática con el amigo. Se te van esos pequeños momentos que precisamente por esas altas aspiraciones, Sí, pues uno devalúa, uno descalifica, uno arrumba. claro. Y es que uno está devaluado y está descalificado. O sea, de entrada, el sistema te descalifica de entrada. ¿Sí? Y además, o sea, por eso es más, si yo pienso, voy a hablar, yo cuando era joven, pues yo quería tener el éxito de los Beatles, por ejemplo, ¿no?
Y yo creo que si yo hubiera tenido el éxito de los Beatles, tampoco hubiera sido suficiente. O sea, a esos extremos se llega, de repente alcanzas lo que deseabas, pero dices, bueno, pues no eres. Entonces, y ahí también es el vamos por más. ¿Sí? Decía, Nada es suficiente. decía este filósofo, no me acuerdo, Bernard Shaw, creo, el que decía, Ajá. hay dos pinches tragedias en la vida. Que no alcances tus sueños y que los alcances. ¿No? Por Sí, eso. sí. Porque después de esa aspiración cumplida, llega el vacío. Y la Así es. necesidad, ¿no? Esa pinche creencia de tener que estar buscando ese tipo de cosas, pues te coloca en una situación tremendamente frustrante, ¿no? Porque más allá de eso, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿No? Si ganas la medalla de oro, ¿y ahora qué vas a hacer, cabrón? ¿Eh? ¿No? Batiendo tus propios récords tú solo al infinito, ¿qué pedo, no? ¿Cómo? Sí. Hay otra, fíjate, aquí hay otro fenómeno que, y a ver si nos da pie para una segunda parte de esto que estamos platicando, que tiene que ver con el asunto de que también la felicidad o el optimismo se ha identificado con un estado mental sano. Es decir, hemos empleado también un lenguaje clínico, conocemos, ¿no? Esa mirada clínica de nosotros mismos que hace que también, entonces, lo que no sea felicidad, lo que no sea optimismo, lo que no sea alegría y buena onda es, seguramente estás enfermo, cabrón. Seguramente eso está mal. Eso es algo que tendrás que ir a terapia porque te veo triste, ¿no? Y no es deseable, ¿no? La tristeza, la melancolía, la nostalgia u otro tipo de sentimientos no son buenos, ¿no? Están catalogados dentro de lo patológico, ¿no? Ajá. Entonces ahí tenemos digamos, otro factor en contra, que es este exceso de mirada clínica, ¿no? O este manejo perverso del discurso clínico para Uh-huh. hacerte creer que hay sentimientos o modos de ser que son clínicamente patológicos, ¿no? Definitivamente, o sea, esa otra vez regresamos a la asepsia, ¿no? O sea, eso es dañino, eso me va a hacer daño, eso me tengo que alejar de ello. Eh, la tristeza, la melancolía, hay una, yo me acuerdo de Chavo, no sé si ustedes, alguno de ustedes lo llegó a escuchar, había un poema o algo así que hablaba de un tal Garrick, ¿sí? Eh, eh, fines del siglo XIX, principios del XX, no sé. Y yo me acuerdo que en la escuela de repente alguien lo recitaba. Y el caso es que está el famoso spleen británico, ¿no? Pues que el spleen puede ser melancolía, ¿sí? Puede ser tristeza, o puede ser depresión, no sé, o sea, no Tedio. lo viví en su época, entonces no, o pueden ser los tres. Y entonces va un sujeto al médico y le habla de que tiene el spleen y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces el médico le dice, no, yo tengo la receta, maestro. ¿Sabe qué? No conozco a nadie que no se haya curado cuando va a ver a Garrick. Digo, no me acuerdo cómo va textualmente la situación, pero este cuate le dice, pues entonces estoy jodido porque yo soy Garrick. ¿Sí? Y vemos que desde entonces la gente quiere ser lo mismo, ¿no? Feliz. Si tiene una problemática no es temperamento, perdón, de carácter, eh, está mal, ¿no? Y esas son las cosas que nos hacen humanos. Pues ahorita que hablabas de la compensación, para poder ser humano, yo tengo que estar en la alegría y en la tristeza o en el dolor y la satisfacción, porque la vida es así y yo soy humano. Y el ser humano, no ontológicamente hablando, sino simplemente ser humano, me dice que hay todos estos mecanismos dentro de mí
que además yo puedo aprovechar para trabajar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en alguna parte decían, no, es que la hipersensibilidad es la llegada, porque si eres hipersensible, todo lo sientes tremendamente mal. No, pues sí, pero también tremendamente bien. Y a la hipersensibilidad le puedo sacar creatividad, igual que a la melancolía, ¿no? Hay estados de melancolía en los que uno está reflexivo. Bueno, yo los he vivido así, esa es mi experiencia. Claro. Estás reflectivo, no estás necesariamente triste, o sea, profundamente, sino que es una sensación muy curiosa. Sí. Es una sensación que no puedo escribir, pero es una sensación física que va con una sensación mental, en la que yo no encuentro realmente pues, algo, ¿no? Que además muchas veces no sé ni qué es. Que puede ser un sentido de vida o no sé, alguna cosa. Y de repente esa melancolía me lleva a lugares en donde me encuentro a las musas, cabrón, de ese tamaño, ¿no? Y entonces yo empiezo a ver la vida de una manera diferente. Desde ahí, y ahorita no estoy hablando de creación todavía, que además ahí viene la creación. Pero yo estoy viendo la vida desde puntos de vista que yo no había tenido capacidad de ver, o sea, que se note capacidad. No que no había estado tan mal, no, que no había tenido capacidad de ver. Y empiezo a ver que las cosas, las ideas, la gente, que es diferente, ¿sí? Y ese ver está en un sentirme especial, de una manera especial, muy cercana a la tristeza, no cerca, o sea, es aparentemente, creo yo, no clínicamente no lo sé, cercana a la depresión, pero no lo es. Es un estado muy particular, Sí. que te lleva a otras partes, ¿sí? No clínicos, ¿no? No O no clínicos. tematizables clínicamente, ¿no? Exactamente. Sí, ahorita que dices eso, ¿no? Lo sano es, o sea, es otra bronca, ¿no? O sea, entre lo bueno y lo sano y lo positivo estamos jodidos, ¿no? Y nos tenemos que dar la oportunidad de vernos en ese estado. Porque ese estado nos va a dar muchas cosas que las cosas que compramos, o sea, por ejemplo, no nos las van a dar y que otras personas tampoco nos las van a dar. ¿Sí? Y que nadie nos las va a dar, sino que son nuestras. Son nuestras. Entonces, hay que aprovechar ese momento, o sea, no hay que tratar de salir de algo que creemos que es malo, ¿sí? Porque ya hay un estigma sobre eso, entonces no. O sea, me siento así, ¿qué voy a hacer? O sea, hay que observarse. O sea, hay que hacer, y eso tiene que ver también con lo que decías del lenguaje, hay que empezar a construir una capacidad de observarse a sí mismo. ¿Sí? Al mundo también, pero observarse a sí mismo. Y el estado de melancolía se me hace ideal para esto. Sí. ¿Qué me dices? Pues mira, hay toda una... estaba yo checando este libro tan precioso, tan erudito, tan... no, increíble el texto, increíble. Se llama Saturno y la melancolía. Ahora. Y es justamente una revisión, tanto a partir de un cuadro de Durero, que espero que antes de que salga esta charla que tenemos, pongamos esa imagen para que toda la gente que nos ve la vea y la reflexione. En la manera como en el siglo XVI Durero representa al melancólico. Y lo que, digamos, toda la estela de conceptos, de investigaciones y de conexiones que tiene la melancolía
con muchas otras cosas. Y es muy importante esto que estamos comentando, porque justamente toda esa estela, todas esas variables, todas esas lecturas tan distintas de la melancolía, o bueno, por lo menos parcialmente distintas a lo que hoy se dice sobre ella y a cómo la gente huye de ese sentimiento o se siente profundamente amenazada si es que tiene un tipo de personalidad melancólica, ¿no? Una tendencia a la melancolía, pues la gente se siente rechazada o con la imperiosa necesidad de cambiarse, de hacerse optimista a huevo, ¿no? No sé si es que existe eso, ¿no? Y entonces, bueno, fíjate que ahí viene una serie de categorías muy interesantes que van desde los griegos, pero vamos atrás del asunto. Y tiene que ver un poco hasta con esto que estamos hoy presenciando atónitos todos, ¿no? La erupción de Saturno, ¿no? La erupción de Saturno ahorita aquí en el espacio y cómo todos estamos maravillados viéndolo. Y bueno, la pregunta es qué conexión tiene Saturno con este estado, ¿no? Con este sentimiento, con este modo de percibir las cosas que está asociado a la melancolía. Fíjate, resulta que este libro se basa mucho en este estudio de los humores o de los temperamentos, ¿no? De los griegos, y donde de estos 4 tipos de temperamento, además fascinante, ¿no? Porque en ese entonces todavía no teníamos esta división ni del saber ni de la realidad, en dentro y fuera, ¿no? Entre humano, no humano, ¿no? Entre materia y espíritu o ese tipo de cosas, sino que todo está de una manera unificada. O sea, el pensamiento tradicional tenía esa enorme virtud de que su lenguaje y su forma de describir la realidad era siempre en conexión con el cosmos, en conexión con el cuerpo, en conexión hasta con la fisonomía de las personas, ¿no? O sea, querían establecer siempre saberes conectados ya. Y justamente ese es parte del dilema, ¿no? Porque en esta asepsia que estamos aquí criticando, justamente lo que hace el optimismo o este coacheo pedorro es la desconexión del optimismo de todos los demás sentimientos, de todas las demás variables de nuestra vida emocional, ¿no? Que son igual de ricas e igual de necesarias, ¿no? Entonces resulta que fíjate, esta onda de cómo la melancolía siempre tuvo esta zona como ambigua. Por un lado, verla como algo patológico, como algo asociado a ciertos vicios, a ciertos problemas, a la locura, hasta ciertos defectos morales se le asociaban, ¿no? A los estados melancólicos, la pereza, ¿no? A veces la envidia, o sea, hay cosas muy interesantes sobre esto. Pero al mismo tiempo de que a la melancolía se le veía como un problema, como una amenaza, el humor negro, estaban asociados los temperamentos también a ciertos tipos de fluidos corporales, ¿no? En el caso de la melancolía era la bilis negra, ¿no? Pero al mismo tiempo la melancolía era una manera de ser. Y como manera de ser o como temperamento, como inclinación, tenía también sus virtudes y tenía también sus cualidades y tenía también esta forma de percibir ciertas cosas que los otros temperamentos o los otros modos de aproximarse a la realidad no podían percibir tan fácilmente. Y entonces viene un texto humano que me dejó con el ojo cuadrado de Aristóteles, donde Aristóteles ya hace la pregunta que es fundamental para esto que estamos planteando. Y además es un problema de una carencia muy grande que hoy vivimos sobre estos puntos que señala Aristóteles. Y él dice, en un texto que se llama los problemas, ¿no? Así le pusieron, ¿no? Problemas. Así se llama la sección esta. Y entonces él hace la pregunta. ¿Por qué el filósofo, el artista o el político suelen ser gente melancólica? ¿Por qué la melancolía, ¿no? es ese lugar fértil para la creatividad? Es el lugar fértil para la magia, es el lugar fértil para la imaginación y hasta para los estados místicos, ¿no? ¿Qué tiene la melancolía que bien llevada o bien vivida, ¿no? Sin caer en extremos, promueve
a este tipo de personalidades? ¿Por qué el poeta tiende a ser melancólico? ¿Por qué el filósofo tiende a la melancolía? ¿No? ¿Qué verdad hay allí? Y entonces son preguntas, ¿no? Que si uno dice, oye, pues qué interesante, porque si yo de entrada empiezo en este rollo del hiperoptimismo que nos está controlando, descalificando la melancolía como algo negativo, pues ya, digamos, eché al agua sucia con todo y niño, ¿no? O sea, ya terminé de negarme la posibilidad de identificarme con aspectos filosóficos, estéticos, creativos, ¿no? Imaginativos, con los que antiguamente la melancolía estaba asociado, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy serio, porque sí termina cercenando reflexiones que antiguamente se reconocían en los estados melancólicos o en las personalidades melancólicas, que no todo era una cuestión de locura y de exceso. Fíjate, bien interesante, porque además de estas cosas, la melancolía se asociaba hasta a la erótica. Es decir, que una persona melancólica era muchísimo más apasionada. Y aquí, y con esto pues te cedo la palabra, se conectaba lo que Platón decía sobre estos arrebatos de euforia o de pasión divina, ¿no? Porque para esta descripción el melancólico es un ser obsesionado. O sea, digamos, y eso es algo que se le puede criticar, ¿no? A alguien, ¿no? Que seas muy clavado, que seas obsesionado, pero difícilmente puede haber procesos creativos, intensos, sin una obsesión, sin algo que te seduzca, que te atrape, que te lleve, ¿no? A estar escribiendo o componiendo, ¿no? Cualquier tipo de arte, pues, en torno a eso que ya te tomó, ¿no? Entonces hay un factor muy, muy interesante en esta situación, tanto que tenía que ver con la obsesión, con la pasión, hasta con la lujuria y el alcohol, ¿no? Es muy interesante, o sea, cómo en la antigüedad hasta asociaban al bebedor con alguien que podía llegar a estos niveles también de melancolía, ¿no? Profunda. O era alguien que por esa misma melancolía buscaba, ¿no? Exacerbar en el alcohol, ¿no? Este tipo de situaciones. Y esas conexiones ambiguas de virtudes y defectos, pros y contras, hicieron que Saturno, el dios de los melancólicos, ¿no? Los hijos de Saturno, tuviera también liado a Cronos la misma ambigüedad, ¿eh? De tonos muy oscuros, muy sombríos de la experiencia humana y al mismo tiempo muy luminosos, man. Todo esto se nos fue al carajo, Charlie. Todo esto se nos fue al carajo con toda esta simplificación que se tiene, ¿no? Hoy en día por el optimismo, ¿no? Sí, sí. Decía Jung más o menos, ¿no? Que no ha tenido, que no ha pisado el infierno, no puede ver el cielo. O sea, son, hay temores muy grandes, o sea, desde luego no a todo el mundo se le puede dar, por lo que sea. No voy a discutirlo en este momento, pero se dice en la psicología de las masas, una de las cuestiones que menciona Freud es que al que saca la cabeza se la corta, ¿no? Que le sobresale la cabeza de la masa, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto. O sea, el chiste es que, digo, y eso es parte de la modernidad, o sea, porque esto no acaba de empezar, desde luego, o sea, ahora es peor, o no sé si sea peor, pero tiene otros mecanismos y para cortar esos sentimientos y esas formas de ser, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, el chiste de esta vida para quienes lo quieren hacer es no sobresalir en nada, ¿no?
que no es posible porque, o sea, a lo que lleva la represión, Freud lo llamaba el superego y Lacan el gran otro, porque Lacan ya mete también elementos de la sociedad y del sistema, es que vamos a lo mismo, tienes que ser productivo. Lo único que se te pide es que seas productivo y que seas funcional, bueno, al revés, que seas funcional y luego productivo. Yo sé que esto suena también a conspiranoico, lo que sea, pero también dice Byung-Chul Han que estamos en la sociedad del rendimiento, ¿sí? O sea, por eso la productividad es tan importante, ¿no? O sea, no, el otro día hace tiempo un amigo me decía, no, pues es que en México trabajamos más horas que la mayor parte de los países, pero es que no somos productivos. Y hay señalizaciones, hay señales muy, muy básicas, claro, a niveles generales no se llaman de esa forma, se ve otra cosa, ¿no? O trabajas o te corro, o sacas los resultados y te vas al carajo. Y peor ahora, porque ahora el joven que trabaja, que por lo regular, bueno, se están yendo más, cada vez hay menos empleados y más entrepreneurs, o cómo se llaman estos, Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Eh, Freelance. Freelance y bueno, el término es traductible. Pero el chiste es que tú tienes la responsabilidad de todo, cabrón. O sea, tú vas a estar encargado de un proyecto que tú eres responsable de todo. Y que el proyecto tiene que salir en 6 meses. Si el proyecto no sale, estás jodido. Entonces no checas tarjeta ni nada de nada. Es más, puedes hacer home office, como le llaman hoy, te trabajas desde tu casa. Pero trabajas, te despiertas y empiezas a trabajar, mal comes, y en la noche sigues trabajando, quién sabe hasta qué hora, porque no salen, porque además presentas los avances, y no, fíjate que debía ser nunca te van a decir, o sea, debía ser de esta manera tal vez, o sea, no hay retroalimentaciones y tienes una responsabilidad total sobre lo que sucede y acabas lo que llama el burnout, o sea, quemado, cabrón, de los cables, ¿no? O una depresión de aquellas, ¿no? Y hay otra por ahí, otra característica. Pero esa es la situación. La situación es que tenemos que alejarnos para ver quiénes somos. O sea, tenemos que alejarnos del hacer para ver qué es el ser, cabrón. Un poco. O sea, no dejarlo, pero sí hacer 2 pasitos para atrás y decir, a ver, cabrón, espérame, ¿qué pasa conmigo? ¿Quién soy? ¿Qué me está sucediendo? ¿Sí? Y no agarrar, desde luego, o sea, el coaching ha sido una mina de oro. Sí, porque además por lo regular pues, agarran entrepreneurs que tienen lana o ejecutivos o cosas así. La gente que va al coaching es de mediano a alto nivel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene para pagar. Porque además el coaching no es barato. Pues un terapeuta te puede decir, bueno, según el sapo es la pedrada, te dice, mira, yo cobro tanto, algunos, ¿no? Pero, pues a ver, no, pues fíjate que yo te puedo pagar tanto, entonces se llega a un acuerdo, ¿no? Pero en el caso de coaching no es así, ¿no? Es tanto y básico. Y el coach lo único que va a decir es lo mismo que ya te dijeron todos, pero de maneras todavía con un lenguaje más positivo, o sea, un lenguaje técnico preparado para eso, ¿no? Pero yo no soy ese, yo renuncié, yo te dije hace años, y lo hablé la vez pasada, renuncié hace años a ese supuesto bienestar, estado de bienestar, que no es tal, ¿no? Y
Y efectivamente me ha traído muchos dolores, pero me ha traído muchas satisfacciones, ¿no? O sea, tengo solo una vida. ¿Qué voy a hacer con esa vida? ¿Quién soy en esta vida? ¿Cómo he vivido esta vida y cómo voy a vivir esta vida? Es que esto ha sido un cabrón melancólico toda la vida. Además, hay temperamentos que son particularmente adeptos a la situación de la melancolía y somos los introvertidos. Los introvertidos somos más fácilmente atraídos a la melancolía que los extravertidos, ¿no? O sea, el extravertido siempre está en el guaraguara, hablando, viendo, y el introvertido lo dice el nombre, ¿no? O sea, viendo para adentro, introvertido, o sea. Entonces ahí hay una revisión constante, pero la revisión es mala, o sea, yo tenía un amigo que desechado me decía, porque es un tipo extrovertido y muy práctico, no digas esas pendejadas filosóficas ni de tristeza, tú lo que tienes que hacer es ponerte a vender, cabrón, ¿no? Entonces, la gente que además es otra de las cuestiones del temperamento, y lleva al ego y el ego dice que mi temperamento es mejor que el tuyo. Yo soy extrovertido y tengo ciertas otras circunstancias, yo soy mejor que tú. Entonces yo te voy a decir por dónde va la tocada, ¿no? Sí, claro. Y eso, perdón. No, es que es justo el problema, ¿no? Y eso es la parte social directa, ¿no? O sea, la parte social de quien tienes, de quien ha sido tu amigo y que te quiere ayudar, ¿no? Te quiere sacar de ahí. Es como lo que platicaba este jesuita, ¿no? Está un chango parado en un árbol y agarra un pescado y dice, lo salvé de morir ahogado, ¿no? Ándale. Así es, la gente te quiere llevar a lo suyo porque cree que lo suyo es lo mejor, entonces tampoco lo mío es lo mejor. Yo sé que no, ni lo tuyo, o sea, pero ¿qué es lo mío, no? ¿Qué es lo que a mí me pertenece? ¿Qué es con lo que yo, y lo voy a decir de una manera muy pragmática, puedo hacer mi vida, cabrón? Con lo que puedo hacer mi vida, porque yo no puedo hacer mi vida con lo que no tengo, ¿no? Yo no puedo hacer mi vida con lo que no me pertenece. O sea, es como decir, pues voy a poner una fundación para ayudar a los ciegos del ojo derecho, cabrón. ¿De dónde si no tienes dinero, cabrón? No hay forma. Sí. Pero si yo tengo mis habilidades y mis talentos y yo los sé y los cultivo, van a llegar a alguna parte. Claro, o sea, otra de las cuestiones, y también, pues ni modo, pero tienes que comer, ¿no, cabrón? Tienes que subsistir, y para subsistir tienes que entrar dentro del sistema. Pero si lo pensamos bien, por lo menos en este país y en otros muchos aún desarrollados, una mayor parte de la gente no está en el sistema porque no puede. Se están muriendo de hambre o tienen problemas de pobreza o de miseria porque no, o sea, ni aunque quieran pueden adecuarse al sistema porque el sistema no les da la oportunidad. Claro. ¿Sí? Sí, aunque aspiracionalmente están en el sistema, me explico. O sea, ellas Claro, quisieran sí. estar dentro, ¿no? Así es, pero prácticamente no están en el sistema porque, o sea, claro, sobreviven del sistema y además dan al sistema porque los pobres dan un chingo al sistema. Claro. Los ricos se hacen más ricos gracias a los pobres, pero es una cuestión que no es sencilla, pero que yo tengo que empezar a practicar, tener la conciencia de quién soy y si de la melancolía es parte de lo mío. Ya es todo lo que yo podría decir. Sí, mira, yo creo que aquí podríamos llegar a esta situación
de grandes, grandes melancólicos de la literatura, de la música, personas verdaderamente prodigiosas, ¿no? Pienso en Allan Poe, ¿no? Que tenía todo esto que decían los griegos, todo junto, ¿no? Pero Sí, ¿no? Todo lo tenía él, ¿no? Lovecraft, Dostoyevsky, Tolstoy, o sea, sí, sí, sí. o sea, cuántos grandes genios habían, ¿no? Algo que en el siglo XVI, XVII ya se veía, o sea, que la genialidad estaba también vinculada a estos estados melancólicos, ¿no? Claro, Es decir, claro. no es la euforia optimista la que crea grandes obras de arte, ¿no? Es aquel que se sustrae a la vorágine del tiempo ordinario para crear el tiempo de la, ¿no? O para abrirse al tiempo de la creación. Ándale. Eso que es otro tiempo, que es otra experiencia, que suele verse como algo incomprensible, ¿no? Ajá. Al final del día, fíjate, yo creo que tendríamos que aquí, y es un poco con lo que podemos finalizar esta plática de hoy, la necesidad de valorar las diferencias. La necesidad Ajá. de que tú encuentres que si o sea, en este caso, ¿no? Este famoso 4 temperamentos, ¿no? U otras formas de clasificación de la personalidad, ¿no? Los tipos psicológicos de Jung o el enneagrama o qué sé yo, cuántas Sí, variables hay en las que queremos. Pero por lo menos reconocemos, o en todos ellos se reconoce el derecho a la existencia de la diferencia, eso. ¿no? Y ese es un problema que hoy pareciera que no hay derecho a existir. Aquí más hay derecho a que te trates, a que te atiendas, a que te uniformes, a que te mediques, a que te ajustes, pero no a que busques o explores desde tu manera de ser cómo realizarte, cómo entrar a este juego del sistema sin que tengas que sacrificar eso que a ti te hace diferente, ¿no? Ajá. Y eso yo creo que es lo que está detrás de esta apología de la melancolía que se hacía en el pasado. Este derecho a existir de estos estados de ánimo, ¿no? De esta sensibilidad. Y que al no reconocerse, al no defenderse, al no hacerse visible como está haciendo hoy en día, estamos perdiendo de veras una dimensión creativa, una dimensión reflexiva, meditativa, una temporalidad distinta a esta urgencia, ¿no? A este tiempo de la prisa en el que estamos moviéndonos todo el tiempo, en el que tengo que hacer algo, ¿no? Y la melancolía te dice, sosiégate, tranquilo, mira, ¿no? Es curioso cómo muchos de los grabados sobre la melancolía o colocaban a las personas como en estado de sueño, que alguien dirá, pues ves, es la hueva, ¿no? Pero tú no sabes si está en la hueva, ¿no? O está en un estado de éxtasis, ¿no? O de meditación, porque también en los estados melancólicos hay creatividad y hay actividad. El problema es que es una actividad que esta sociedad ya no reconoce, ¿no? El artista, por ejemplo, el filósofo, genera una actividad profunda, interna, ¿no? Intelectual, espiritual, Claro, muy grande, que en esta sociedad no se paga por esa actividad, ¿no? No se le claro, reconoce el esfuerzo. O como una vez alguien me dijo, pues yo no creo que te canses mucho, pues si eres maestro. claro. Pues nada más estás Claro, parado, güey. cabrón. Está hecho, cabrón, no hay pedo, ¿no? Si estás parado, nada más no haces nada, cabrón, nada más abres la boca y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que valdría la pena para todos seguir reflexionando sobre este asunto de esta defensa, de estos sentimientos malditos para este sistema, ¿no? De estas potencialidades que tenemos los seres humanos. Puede ser que a lo mejor yo no sea Ajá. melancólico, pero puedo llegar a estados de melancolía que sin llegar a la depresión, sin llegar a la pasividad destructiva, sí me pueden dar oportunidad, ¿no? De integrar aspectos, ¿no? De la realidad y de mi propia experiencia que no han sido integrados por esta obsesión optimista de tener siempre una sonrisa dibujada en la cara, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso, fíjate, decía sabiamente el rey Salomón, ¿no? En ese famoso proverbio eh, bueno, que se lo achacan a él, ¿no? Él decía, quien añade sabiduría, añade dolor. Entonces, claro que hay una conexión también de conocimiento en las experiencias dolorosas, en las experiencias no muy agradables. O sea, no tenemos por qué forzarnos a la violencia de vivir siempre lo agradable, ¿no?
o que para vivirlas tenga que pasarme negando todo lo que no cuadra en mis expectativas de vida, ¿no? Que esa es también la otra Así cosa, es, ¿no? así es. Algo que quieras decir para despedirnos con este cafecito melancólico. Pues vuélvanse melancólicos, no, vean más bien las ventajas de los diferentes estados de ánimo, de los diferentes temperamentos, lo que tú decías, o sea, aceptar la diferencia en mí, o sea, solo así puedo vivir si acepto la diferencia en mí. Si no acepto la diferencia en mí, no voy a poder vivir. Por otra parte, si acepto la diferencia en mí, tal vez no me sea tan difícil aceptar la diferencia de los otros y no sea yo un agente de represión. Esto. Sí, sí, totalmente cierto. No está mal a veces no sonreír, no está mal que depende de cuando te pregunto, oye, ¿cómo estás? Pues no, muy bien. Pues Así es. hoy no estoy bien y eso también está bien, ¿no? Claro. No pasa nada. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la melancolía, en esta defensa que queremos hacer, ¿no? Frente a la cargada optimista que nos tiene a todos, me parece que muy subyugados y con estándares que muy poca gente puede alcanzar, ¿no? Si no es que nadie. Entonces, pues los esperamos la próxima. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y les invitamos a que se suscriban, a que compartan este material, a que dialoguen con nosotros a la distancia, haciéndonos comentarios, preguntas, observaciones, que les vamos a agradecer infinitamente. Y pues les deseamos felices fiestas. Y si están también tristes, pues también bienvenidas, aunque por algo están allí, ¿no? Es una época de melancolía, por cierto. Sí, además, fíjate, curiosamente, en la antigüedad se asociaba la melancolía no solamente a una estación, al otoño-invierno, la melancolía, pero también a la edad. O sea, la melancolía también no es o sea, la melancolía no es una cuestión de niños. La melancolía es de alguien que ya vivió, que ya tienes la madurez, pues, ya tienes una cierta sensibilidad de ver cosas, ¿no? Entonces, sí, curiosamente, fíjate, está asociada al otoño, está asociada a estas temporadas, al frío, exactamente, ¿no? El estado, la melancolía está asociada al frío. Entonces, un abrazo a todos. Gracias. Muchas Gracias gracias a por todos. estar con nosotros. Cuídense mucho.